¿Cómo estás, Alberto? Julia Rosenberg, licenciada en Historia, Bien. está presentando su primer libro, Julia. Sí, tenía alguna cosa publicada con un compañero, pero hace mucho tiempo. Y se llama Eva y las mujeres. Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. ¿Y qué nos contás en Es ese ese. libro? Mira, bueno, primero que es un libro que surgió este año justamente por la voluntad de repensar un símbolo tan fuerte para la historia argentina en el centenario de su nacimiento, como es Eva Perón, ¿no? Y repensarla desde un aspecto que creo que ha sido poco trabajado recién en los últimos tiempos, en los últimos años empezaron a haber algunas investigaciones, pero lo cierto es que la figura de Eva Perón fue identificada, fue simbolizada y revisitada muchas veces por su relación con los sindicatos, por su obra social desde la fundación, se ha hecho mucho hincapié en su vida privada. Sin embargo, este aspecto más ligado a su relación con las mujeres, que habilitó su política respecto de las mujeres, me parece que es un tema que en los 70 años, 80 años de peronismo ha sido menos abordado, ¿no? Por propios y por ajenos, digamos, por peronistas y por antiperonistas. El propio peronismo es una mirada que no ha tenido sobre la figura de Eva, ¿no? Y entonces, bueno, me parecía interesante en este centenario de su nacimiento hacer una pregunta, problematizar un poco sobre qué significa Eva Perón para las mujeres y qué significó la experiencia del primer gobierno peronista para las mujeres, ¿no? Se suele decir muy rápidamente esta mirada instalada se sacan dos citas de La razón de mi vida y como Eva alude al hogar y a la figura de la mujer al hogar, se suele decir rápidamente que Eva era una conservadora y lo que hacía era más bien mantener tradiciones patriarcales o que disciplinaban a la mujer, y me parece que esa es una mirada un poco vaga de la historia, un poco simplista, un poco reduccionista, que en verdad no tiene en cuenta tantísima cantidad de otros elementos sobre Eva Perón que lo que demuestran más bien es algo opuesto a eso, que es algo mucho más complejo e interesante para pensar, ¿no? No para decir exactamente lo contrario, decir que Eva era una feminista, porque no lo era, pero sí que ahí hay un problema mucho más interesante y complejo para pensar. Julia, hay una de las cosas. ¿Qué tal? Soy Chelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, una de las cosas que llama la atención de la vida de Eva, y seguramente lo habrán visto, yo no tuve la oportunidad de verlo en el libro, es esa posición irreverente que tenía frente a lo que eran esos establecimientos y esas instituciones que eran intocables en ese periodo, digamos. Le ponía rock a la política de esa época. Digamos, ¿cuál es el análisis que se puede hacer desde esa visión, digamos? Sí, completamente. La palabra que vos usaste, irreverente, que es el título, de alguna manera me parece que es lo que define a Eva Perón, ¿no? De alguna manera buscando disputar o buscando generar quiebres en todas las jerarquías y todas las autoridades que se le plantearon por delante, ¿no? Ya desde el hecho de haber construido un poder como el que construyó ella para mediados del siglo XX, algo inédito en el mundo, ¿no? Para en países republicanos, digamos, no había una figura que compartiera el poder con el presidente como lo hizo Eva, ¿no? Y siendo una mujer de una familia legítima, del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, había una cuestión popular de su propia familia, como todos sabemos, que también la hacía, obviamente, señalar el odio que generó y demás. Pero además me parecía interesante en este libro pensar ese gesto de irreverencia que ella tuvo en muchos aspectos de la política y de la obra social, también respecto de las mujeres, ¿no? Y es que habilitó la entrada a la política a partir de la creación del Partido Peronista Femenino, habilitó la entrada a la política de miles y miles de mujeres, la gran mayoría de ellas de sectores populares, que era la primera vez que en una tradición familiar se empezaban a dedicar a la política, porque hasta ese entonces las mujeres no participaban en política. Eva crea este partido en el año 1949, y recordemos que las mujeres votan por primera vez en nuestro país en 1951, es decir, Eva crea un partido político para las mujeres 2 años antes de que voten por primera vez. Y ahí obviamente hay una irreverencia enorme, ¿no? Porque iban casa por casa estas mujeres del Partido Comunista Femenino, tocando timbre, invitando a las mujeres a participar en política, y los testimonios de muchas de estas mujeres, las delegadas y subdelegadas del partido, dan cuenta del revuelo que generaba, ya ni hablar de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me estoy refiriendo a pueblos pequeños del interior de las provincias,
el revuelo y muchas veces la oposición que generaba por parte de las propias familias, de los propios maridos, de los propios hijos, las mujeres dejaran tareas del hogar para pasar a militar en una unidad básica, digamos, fundamentalmente, ¿no? Y me parece que ahí también hay una irreverencia que genera el peronismo, no solamente, insisto, en aspectos económicos, sociales y políticos, sino también en cuestiones de género, ¿no? Eso me parece que es como una de las novedades que no ha sido tan tratadas por la historiografía argentina y que incluso a nosotros los que venimos de una tradición peronista, también no nos ha sido legado una mirada que tenga esto en cuenta, ¿no? Más bien Eva siempre fue la santita, Eva fue la que repartía cosas en la Fundación de Obra Social, y sin embargo está todo esto otro que, insisto, me parece que en el 55, con el golpe del 55, esta experiencia se cancela el Partido Peronista Femenino, se da marcha atrás, se censura a las mujeres, se las mete presa, la mayoría de las mujeres que había participado en esa experiencia, y esa censura fue tan grande que muchas de ellas no volvió a hablar del tema nunca, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo una voluntad de que esta experiencia no trascendiera demasiado. Mirá, te cuento un dato para que veamos lo importante que fue esta experiencia. Sí. Hacia 1955, el Congreso Nacional tenía casi el 30% de mujeres participando ahí. Este número recién se va a alcanzar nuevamente a fines de la década de los 90, por una ley que es la ley de cupo, pero digamos, en esos 40 y pico años en el medio, jamás se volvió a llegar a ese número, que además no había una ley que obligaba a que eso sucediera, sino que fue la voluntad de Eva y de las mujeres que la acompañaran, en que las mujeres no solamente votaran, sino que además disputaran poder político, ¿no? Y eso me parece que es como un dato realmente muy llamativo cuando se lo piensa así en el largo plazo. Julia, y ahí en ese avance, entre comillas, le ponemos feministas sobre, la representación legislativa. ¿Había algún tipo de tensión con quien era el presidente Perón? No, mira, con Perón que yo sepa no, obviamente la disputa, voy a empezar de nuevo. Perón es uno de los que, por ejemplo, siendo secretario de Trabajo en el año 44, empezó a hablar por primera vez desde el Estado de la necesidad de que se sancione la ley de los derechos políticos de la mujer, ¿no? Y es el primero en crear en el año 44 un departamento particular y específico para que el Estado garantice los derechos de las mujeres. Es decir, Perón no era, diría yo, el que más reaccionario era a estos avances, para nada, más bien en todas sus manifestaciones parecía indicar lo contrario. Sí, cosas más del orden legislativo, sí, había, si uno lee, por ejemplo, las discusiones que se dieron en el año 47, cuando se debatió en el Congreso la ley de los derechos políticos de las mujeres, uno encuentra legisladores peronistas, y bueno, que le dan vueltas al argumento, ¿no? Sí. Que no están tan contentos con que se sancione esa ley, pero que obviamente también hablan de un clima de época, pero quiero decir, me parece que no era tanto Perón el que más resistía a estos avances, sino otros cuerpos políticos, y sin duda me parece que ahí también hay que marcar como un límite, digamos, la candidatura de la vicepresidencia, ¿no? Que claramente, más allá de que Eva estaba enferma, más allá de las presiones por parte de las Fuerzas Armadas, claramente fue un límite que se le marcó en esa época al avance de una mujer en política, ¿no? Me parece que también hay que leerlo en esos términos. Y el empuje... ¿El empuje sí. en estos términos tuvo alguna influencia significativa sobre lo que fue la confección de la Constitución del 49, por ejemplo? Sí, bueno, sí, Eva sobre todo ahí tiene dos participaciones muy importantes. Una es los derechos de la ancianidad, que es una ley que ella misma impulsa y que ella misma está detrás de la redacción. Y además también ella, en los años anteriores, es muy importante en el impulso que le da al tema de la reelección, ¿no? La reforma del 49 es la que habilita al presidente a la reelección, y se dice que una de las principales que empujó para que esto sea así es Eva Perón, ¿no? No son tanto los cambios en la Constitución del 49 respecto de las mujeres, digamos, y los derechos de género, sino que esto es algo más bien que se empieza a dar en leyes que se van proponiendo a partir de que escala el conflicto con la Iglesia, claro, en los últimos años del peronismo. Ahí sí, por ejemplo, bueno, la ley de divorcio, ¿no? El reconocimiento de los hijos ilegítimos, un conjunto de leyes que muchas de ellas son propuestas por estas diputadas y senadoras, mujeres,
que entraron por primera vez al Congreso en el año 51 y que, bueno, eran del Partido Peronista Femenino. Pero este avance legislativo se da un poquito posterior a la reforma del Poder. Bien. Julia, ¿cómo se va a conseguir? Primero, porque es especial para comprarlo, ¿no? Sí, porque la editorial es de la radio Futurock, que es una editorial que vende solamente online, pero que se puede entrar a la página de la radio, se compra por ahí y se pueden pedir que hagan envíos. Bien. Así que si uno está un poco lejos, la editorial queda en Almagro, si uno está un poco lejos se puede pedir que se lo manden y se lo mandan. Y quería decir, Albert, también una cosita, que este es un libro pensado también de divulgación, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no aspira a que los lectores sean especialistas en género o en peronismo, sino que se trata de problematizar algunas preguntas y revisar esa figura incluso para aquellos que no han leído nunca nada del tema, así que es una invitación a interesarlos por ese pedazo de historia que tenemos en nuestro país. Buen regalo para las fiestas y para leer en la playa, ya que estamos, la hacemos bien. Si la hacemos bien. Y, Julia, y tengo entendido, la semana que viene es una de las presentaciones del libro. Así es, ¿En sí, dónde? El martes 17 a las 19:30 lo presentamos en el Museo de Perón, ahí cerca de Plaza Italia. Va a haber algunos comentaristas y también ahí se va a poder comprar el libro para aquellos que la página y todo eso les resulta un poco extraño, ahí también se va a poder comprar el libro. ¿Tenemos la dirección exacta o la tenemos que buscar? La FINUR 2988. Bien. Como es historiadora tiene buena memoria. Julia, no te sacamos más tiempo, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Pronto. Un abrazo grande. Chau. Chau.